Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Historia, Cultura e Identidad. Soy Andy Javier Correa, produce Aztlán Cultura, y como es costumbre para conducir el programa está conmigo Frida Urbina. Frida, hola, Frida. Hola Andy, ¿cómo ¿Qué estás? tal el frío? Pesadito, un Pesadito, poquito, ¿no? ¿verdad? Medio fuerte, sí, claro que sí, pero pues ya se siente el invierno, ya se está aproximando pues todas nuestras celebraciones. A cuidarnos, a cuidarnos, a cuidarnos, pues Sí, no nos vamos sí, a sí, sí, enfermar de cualquier cosa de la que anda por ahí sí, flotando. Ujú. sí, justo. Yo ahorita ando un poquito, Mormada. mormada, pero pues es normal. Pero aquí estamos, Andy. Perfecto. Hoy, Ajá. hoy, híjole, ¿qué te parece el programa de hoy, Hoy Frida? tenemos un tema polémico, Andy, un poquito polémico Ajá, porque ya hemos hablado bastante de un tema que es nuestro favorito, que es el cine, ajá. especialmente el cine mexicano, pero hoy nos vamos a enfocar en un tema difícil, en películas que se han visto censuradas a lo largo de la historia del cine mexicano. Vámonos. Sí, y pues justo es interesante, igual queremos ver qué opinan, ya después de que podamos abarcar bien este tema a profundidad de por qué censuraron tantas películas en el cine mexicano y si eso se sigue dando a la fecha, ya se ha visto, ¿no? Una disminución Ajá. más marcada. Sí. Pues ya después de que vimos la entrada iba a comentar un poco la fotografía que pusimos ahí a la entrada. Es un cine vacío que no tiene nada en la pantalla, ¿no? Esta idea Ahí de... está como en blur. sí, 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 Ajá. dice, ¿qué Sí, está claro. pasando? No hay nadie. Pues es la censura, ¿no? Sí, Hay que completamente. decir, ¿no? Que Ajá. es un medio masivo capaz de informar acerca de hechos reales y obviamente ficciones, ¿no? Ajá. Que impactan a la sociedad. Hoy día el cine es parte común, normal, de la dinámica de la sociedad, no solo en México y en el mundo, ¿no? Y Claro, la sí. tremenda diversificación que hay de temas, de situaciones, de todo lo que puede abordar, abarcar, es tremendo, ¿no? Y, Y por lo ujú. tanto, esta influencia que puede ejercer, pues tiene que ser de alguna manera, pienso, eh, que los estados lo controlan, ¿no? Claro, intentan regularlo, pero qué tan válido es, ¿no? Porque al final del día el cine, como todas las artes, son un medio de expresión y pueden tener una postura crítica. Claro, Entonces hay muchas críticas o posturas que les incomoda a algunos claro. y es cuando viene la parte de cerrar caminos. Sí. Ujú. Ahora, hay que también insistir en este punto, ¿no? Que en el cine, a través de todas las reacciones que podemos tener como seres humanos, lo que nos muestra el cine son otras realidades, ¿no? Otros Sí, puntos de sí, sí, vista, otras sí. formas de pensar, de sentir, Ujú. de proyectar inclusive los elementos de tu futuro. Sí. Y por eso, pues también tiene una gran importancia. Ahora, lo especial de esto es que el cine, al transmitir valores, porque los Ujú. transmite, al transmitir una serie de conductas, algunas creencias, etcétera, pues se puede volver peligroso porque la gente se puede apropiar de ellas y a veces no son las conductas que podrían sugerir por el Estado, o sea, que puedes incurrir en algún tipo especial de falta. Que justo Ujú. esperaríamos y buscaríamos que todos los espectadores entiendan que solo es un medio de expresión, una Ajá. ficción y una postura que se puede debatir, pero que no se tome como algún ejemplo si hay grados de, no sé, algunos personajes que efectúan posturas radicales o muy fuertes Ajá. y se ha tergiversado, ¿no? Como también la parte de los videojuegos, que luego dicen que hacen más violentos a los niños, cuando pues en realidad es más algo que ya trae el individuo, porque cuando estás centrado logras diferenciar y Ajá. logras solo apreciar, pero no repetir pues ejemplos no correctos para la sociedad. Bien. Y aquí, bueno, entender, ¿no? Que el Ujú. cine es un tremendo elemento de evolución del pensamiento. Claro, Ahí es completamente. donde tenemos que situarlo, hay que mandarlo. Ahora, Ujú. la censura se entiende así de una manera muy especial como la reprobación de una conducta. O sea, te voy a reprobar la conducta que hiciste, por eso te hago que no aparezcas, ¿no? Ahora, sí hay en la censura para el cine el ocultamiento o destrucción de imágenes que ya Claro, de alguna manera la gente dice que, ay, ve lo que está cortando, ¿no? sí, Que son imágenes perniciosas por lo político o por lo moral.
Es Claro, algo sí, que claro. no se tiene que ver o no se tiene que decir en un espacio, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, la cinematografía o la censura cinematográfica precisamente se da a las películas que plantean algunas objeciones de carácter político o inclusive moral, ¿no? O Sí, que presentan situaciones de este tipo, ujú, y ya en un extremo, ¿no? Hasta la violencia gráfica que puede tener sí, a través de, no sé, alguien pudiera pensarlo así, hasta de situaciones de carácter sexual o completamente. temas de discriminación o temas de Eh, este tipo, ¿no? uso o manejo de sustancias. Uso y manejo de sustancias, sí, ahí Ujú. está. Y bueno, el valor de la censura es el que le da el Estado o el gobierno, ¿no? O el que le da alguno de los poderes fácticos, ¿no? Que te dicen, Claro. ¿por qué no esto? Y ahí está la censura, ¿no? Y algo que también creo que se podría resaltar es como la impotencia del creador. O sea, tú construir un proyecto en el que estás simplemente expresando puntos que te importan o que estuvieron en tu visión y después enfrentarte a que a un tercero le molesta y te censura. Ujú, Ese impacto en lo personal yo lo he visto muy de cerca y duele y genera mucha impotencia. Entonces, en un creador, a un grado de un director de cine o algo, saber que su película no va a alcanzar ciertos espacios por una censura, ha de generar una impotencia muy grande. Más cuando eres un artista, pues revolucionario, un poquito retador, un poquito y más a mí que me encanta, aprecio y construyo, no sé, un ejemplo, arte erótico, eso es muy complejo porque la sociedad a veces no está preparada para entender ese tipo de arte, ¿no? Un ejemplo. O los que tienen una crítica política muy fuerte o muy marcada, también es un problema. Entonces, para el creador ha de ser un golpe fuerte ujú, ujú. sentir esa impotencia de, pues no tengo nada que hacer, me censuraron. ¿Qué haces? No hay como muchas vías, a menos de que justo esa misma morbosidad ayude a que tu proyecto llegue a otros espacios porque la gente diga, ¿por qué lo censuraron? Quiero verlo. Y ese caso de una película que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar muchas de este tipo. Justo. Sí, bueno, aquí lo que estás planteando, Frida, lo que siente el creador, lo que siente el escritor, los que sienten Claro. todos los que están en el equipo de producción, pues es importante. Pero Ujú. también sí, en efecto, sabemos, ¿no? Que muchas veces el valor de que te digan está censurada está relacionado con aspectos de carácter económico. Y vamos a platicar Ujú. mucho esto, ¿no? Porque Claro, es no cierto. solamente está relacionado con la creatividad o lo que quieras expresar, ¿no? Ujú. Sino con intenciones específicas, no de solo manejo ideológico, ¿no? Sino intenciones específicas lucrativas que puede Ajá, sí. distinguirse, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Bien, entonces empezamos. Es una lista de películas mexicanas de diferentes épocas. No tiene que ser la más, no empezamos con la más censurada ni con la menos censurada, Ujú. sino simplemente las estamos, planteando, ¿no? Claro, Bueno, completamente, Andy. una especial, La Ley de Herodes del año de 1999. Su Claro. idea, básicamente, una crítica política hace una sátira, ¿no? Sobre los gobiernos imperantes del partido tricolor en aquellos tiempos. La ubicamos en el año de 1949. El director es Luis Estrada, el productor también es él, y dentro de el equipo de actores está Demián Alcázar, Armendáriz, Isela Vega, Salvador Sánchez. ¿De qué se trata? Bueno, pues habla sobre la corrupción política del PRI, específicamente en estos años que estamos viendo. Y recibe una censura, fíjate, es del año 1999, Ajá. el último año de gobierno del PRI en su primera etapa. Ah, sí, es Ujú. cierto. Ajá. Entonces, el hecho que presentara este tipo de situaciones en donde se veía mayormente los conceptos y la corrupción y se hacía una burla de de estos procesos, Ujú. es lo que hacen decir y les hacen sentir, no, esto no va. Y entonces le dicen, no puede exhibirse. Y sin embargo tuvieron que abrir el espacio y se exhibió. Y curiosamente, y no decimos que por esto sea, pero al año siguiente dejó de estar el PRI
en la presidencia de la República. Y eso ayudó a que la película pudiera posicionarse mejor, o sea, que la podía, porque aparte actualmente la encontramos en plataformas, Sí. entonces ayudó la descendencia del PRI. No, no, sino simplemente dijo esto, déjalo porque si no, o sea, la bloquearon y déjala porque si no nos va a ir en contra en este próximo proceso. Y la dejaron, pero en principio sí intentaron bloquearla. Wow, ok. Ujú. Y aparte justo Luis Estrada pues es súper, bueno, una característica muy importante de su cine es la crítica política inteligente. Sí, y sin embargo, también entendemos que a veces este tipo, cuando son tan recurrentes estas fórmulas, llegan a tener un desgaste, ¿no? Ah, sí, también es algo que ya Un habíamos desgaste platicado que justamente. ya tiene él en En algunas de sus algunas, nuevas las últimas, producciones, ¿no? Sí, un pero las desgaste primeras sobre los temas. Sí, no, brillantes. Buenas, buenas, sí, ok, sí, 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 sí. claro. La siguiente película, La Rosa Blanca, Wow, también es de crítica política, pero esta es más viejita, es como del año de 1961, y se trata precisamente de un agricultor que se ve inmerso en medio de los caminos de la corrupción por sus tierras que tenían petróleo y que ve cómo los petroleros en combinación con la gente del gobierno pues hacen todo lo posible por robarle, ¿no? Eh, Esto es de 61, esta película sí estuvo enlatada casi 10 años, 11 wow, años, ok. ¿no? Una historia de Traven, y de Ujú. los artistas están Ignacio López Tarso y Rita Macedo. El director es Roberto Gabaldón. No obstante de que tenías una compañía ya mexicana petrolera, supuestamente la historia se la llevan a antes de que se hubiera presentado la expropiación petrolera, Ujú. pero la manera en que interactúa los que dicen ser representantes del gobierno con las compañías petroleras es lo que te deja, lo que deja este mal sabor, ¿no? Y que no Ok, permite que se exhiban. 11 años. 11 años, es La bastante, Rosa Blanca. Ujú. lo cual es esperado para la época. Eran los 60, entonces, Ajá. pues, sí, y aparte vemos una constante crítica política, y me Sí, imagino que se crítica va a política. notar en muchas En muchas, películas. sí. Ajá, Bueno, no te dejaron ver algunos de los espacios de la época, muy buena fotografía y cosas de este claro, tipo. sí, claro. Del equipo que trabajó muy bien, ¿no? Mm, La siguiente es una que se llama La Mancha de Sangre. Es del año de 1937 ujú. y se hace una crítica social ahí medio especial. Camelia, una prostituta que trabaja en un cabaret llamado La Mancha de Sangre, conoce a Guillermo, un joven provinciano. La chica de alguna manera se ofrece a cuidarlo hasta que va evolucionando esto y llegan al amor y golpean al muchacho, Ujú. aunque sí tiene un final feliz. Esta estuvo guardada más o menos unos 6 años. Wow, Ajá, fue poco para hacer el 37. ajá. Y pues justo aquí vemos la parte de la crítica social, pero específicamente yo creo que fue censurada por la imagen de ella, por su profesión. Fíjate que se Ajá, empieza, es de las que tienes que trabajar, la tienes que ver ok. para que identifiques Sí, esto. claro. El ambiente que ellas ubican, que ellos ubican en el cabaret, sí tiene Ujú. una línea estética muy especial, pero no te cuentan la vida de las prostitutas o por qué están en la prostitución o por qué están en el baile. Ajá, Y además no las hace sentir que tengan así grandes problemas y no meten nada más, sino simplemente es lo que un muchacho llega, ve y cómo se absorbe ujú, a ese ambiente, pero también te plantean los ambientes que están alrededor de eso, ujú. como es el robo, los asaltos, el mundo del crimen, ¿no? Ok, Todo ok. esto, que para ese año 1937 Ujú. todavía estamos en el régimen de Lázaro Cárdenas, tenían que Ajá. ser, eran muy puntuales en este tipo de cosas. Ah, ok. Esa es una parte de la censura, pero te vuelvo a decir, tiene detalles muy especiales. Uno en Ujú. especial. Es la primera película mexicana que tiene un desnudo completo.
Es la primer película que que tiene tiene un desnudo desnudo completo. completo. Ujú. ¡Wow! Esto es parte de lo que se dice que por eso la bloquearon, ¿no? Sí, completamente. Ujú. Sí, 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 sí. No hace una crítica tanto a los espacios del porqué de la prostitución. Sin embargo, esto la deja bien marcada y se bloquea. Y después como que se pierde la película. No hay dónde verla, no hay dónde ubicarla, hasta que es rescatada por la Filmoteca de la UNAM. Ah, ok. Y la puedes ver hoy día Ujú. en la red y te dicen el rollo 6 se Ujú. perdió el sonido y en el rollo 7 se perdió el audio. Entonces la UNAM hace un trabajo de rescatar lo más posible, en este caso el sonido, Ajá. ¿verdad? A través de la lectura de algunas personas que leen los labios y que le pueden dar la secuencia de lo que se estaba diciendo. Wow, qué Y en el impresionante. caso de la parte donde no Ajá. hay la imagen, bueno, la dejas que corra. Ajá. Un súper trabajo de la gente de la Filmoteca Ajá. para traer y lo están convirtiendo en un clásico y no tiene mucho que este trabajo se viene a dar. Perfecto. Sí, La Mancha de Sangre, así se llamaba el cabaret. ¿Y qué crees? Curiosamente tiene un final feliz. Ah, sí. Tiene un final feliz. Sí, Ok, no no tiene ni... sonaba que pudiese terminar Ajá, así. no, Ajá. pero el desnudo es artísticamente muy bien trabajado. Sí, es que te digo, Muy bien Andy, trabajado. a mí me encanta todo ese tipo de cine. La verdad es que a Ajá. mí me gusta, yo consumo mucho cine un poco explícito, retador, y pues en esa época me imagino que era todo un problema para los creadores y los Sí, creativos. claro. Inclusive, ¿sabes qué se siente, Frida? Es el cine de los 30 mexicano, que están abandonando la manera de actuación de las películas mudas Ujú. a las nuevas películas ya con sonido, porque pues, a 5 años apenas tenía el sonido en las películas Wow, aquí en ajá. México, ¿no? Entonces ves esa evolución que van teniendo los personajes y también empiezas a ver la evolución de la gente que dialogaba las películas. Ah, claro, Sí, 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 sí. sí sientes ese ritmo diferente. Sí, me imagino. Sí, sí. Y bueno, este desnudo que completo, a momentos, bueno, en oscuros, a momentos con una gasa, algo que tapaba un poco la parte púdica de la persona que baila, etcétera. Ajá, Muy bien trabajada, te digo, estéticamente muy bien trabajada. perfecto. La Rosa Blanca, sí la pueden ver La mancha de sangre. La Mancha de Sangre, perdón. Ajá. La Mancha la pueden ver muy bien en las plataformas. La Por vamos ahí a buscar está. porque suena muy interesante y es muy importante. Sí. Y te vuelvo Sí. a decir, hay inclusive, no solo ves la película, Ajá. sino hay eh, comentarios, programas de comentarios acerca de la película en donde Ujú. hay un análisis muy profundo de ella. Pues creo que tiene muy buena calificación. ¿Sí? Igual, ¿no? Sí, bueno, Más de 90, 95% 95%. de las personas que la vieron dicen que pasa. Claro, Estela y del Inda es una 37. de las artistas, José Ajá, Casal, Heriberto G. Battenberg y Manuel Dondé son los protagonistas. Luego, la otra política, Frida, ¿la perfecto. quieres decir? Claro que sí. Rojo Amanecer. Pues para mí es muy importante. De hecho, ya cuando tuve el placer de verla, está perfectamente, la podemos ubicar en plataforma. Yo la vi en una plataforma, no sé si sigue estando ahí. Pero, pues más que nada, yo creo que estaba, o sea, dolía cuando estaba muy reciente al suceso real, ¿no? Ajá. Este. Yo sí la vi en el cine, fíjate, Ay, la en primera vez. serio, qué Sí, placer, qué ajá. delicia haberla visto en el cine. Sí, 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 sí. Sí. Para mí sí es una película importante, es de culto, está muy bien realizada, la forma en cómo resuelven con base a la producción que tenían es impresionante, o sea, todo se vive desde uno de los departamentos Ajá, que tienen esta vista a la explanada de Tlatelolco sí. y logran todo, logran la sensación de la familia, no queremos hacer spoiler, yo espero que ya la hayan visto, ya es del 89. Pero logras vivir todo de cerca, los personajes muy bien, la dirección de todos los actores impresionante y puedes abordar el tema
sientes todo sin tener planos tan amplios y nunca vemos realmente quizás hasta la mismísima escena, ¿no? Ujú. Trágica que se vivió. Lo vivimos desde lo que ellos apreciaban desde su balcón prácticamente. Y eso lo hace excepcional. El problema justo era que pues tenía un dolor social y se metía con la parte política. Entonces yo creo que fue donde a muchos no les gustó. Sí. Bueno, en este caso la sacan de la censura hasta 1990, que es cuando se manda a exhibir. Y bueno, Ok, los protagonistas, súper todos, ¿no? Héctor Bonilla, María claro, Rojo, claro. Demián y Bruno Bichir, Sí, completamente. Eduardo Palomo y Jorge Fegan, ¿no? Que son los que Ujú, están ahí salen a pantalla. Te hablan, fíjate, si te das cuenta un poco, le ujú. echan más la culpa a la policía que al ejército. Sí, de hecho es la Ajá. principal connotación, pero no sé, para ese entonces, en el 89, no sé qué tanto se sabía de la intervención bien del ejército. Todo, Ya se sabía todo. sí, ya está Entonces el publicado. enfoque fue más decisión del director de Eh, eh, enfocarlo rumbo hacia el... no, bueno, el trabajo está bien, ¿no? Los Claro, guionistas son claro, Javier Robles y Guadalupe Ortega. El trabajo de de guionismo está guión. bien. Y el director, Sí, Jorge Fons, sí, Fons, es ya ya, con eso ya dices con eso todo, estamos es del otro clase, lado. sí. A lo que voy a ir a un poco la apertura, entre comillas, que quería darle Salinas al cine, ¿no? Ujú, Y no tenía que salir con esto, inclusive desde la propia campaña presidencial de Salinas en el 88, ujú. todavía a 20 años del suceso, eh, como que le daban un espacio de apertura para decir que no había sido una cosa correcta, pero Ok, todavía no está, no pasó lo que pasó años después con que se creó una fiscalía especial para investigar el caso, ¿no? claro, Ujú. sí, completamente. Ahí está, el rojo amanecer, No se la pueden perder, véanla ¿no? si no la han visto. Ahora viene El brazo fuerte, también es de crítica política. Esta fue filmada en el 58 y la dejaron salir hasta el 74. ¡Wow! Giovanni Corporal es el director. No tienes grandes estrellas, Roberto M. Soto, Jorge González, Pancho Contreras, pero sí es una crítica política muy especial porque todo está en términos de las dinámicas de cómo se conducía el país hasta nivel de los cacicazgos municipales. Claro, Y ahí viene el manejo, una persona que logra engañar a un pueblo, que sí. lo levanta a ser prácticamente el cacique, y Ujú, después por un accidente muere este hombre, encuentran una carta en donde se dan cuenta realmente quién era, ¿no? claro, Entonces dice, mira, pues que es de fantasía este tipo de política, ¿no? O sí, sea, muy, completamente. muy especial. Véanla, también está en redes y no es tan fácil que la hayan visto, es un poquito complicadón. Si no les dicen que es buena, Sí, generalmente la gente no la ve. sí, justamente. Ujú. Y aparte, pues sí, o sea, hay que ser honestos, este tipo de películas que sabemos que tocaron fibras sensibles de ciertos extractos de nuestra Ajá, sociedad, pues nos genera más intriga de qué trata. sí. Y vuelvo a decirte, Ajá. 14 años guardada. ¡Qué coraje! 14 años guardada, ¿eh? Sí, 14 años qué esta. coraje para los creadores. Ujú. Ahora, Vemos, híjole, sí, vamos con una muy conocida, yo creo que muy famosa, sí, al menos si han escuchado hablar de ella, si es que no la han visto, El véanla, crimen del padre Amaro, Amaro. Y esta ya empieza a girar un poquito, pues sí con es una el crítica guapísimo de Gael, en Papacito sus meros García Bernal. momentos, en sus meros Sí, es momentos. guapísimo, me encanta. Ajá. Es una crítica, ¿no? Los conceptos religiosos y la mezcla social que tienes por ahí, Sí, la corrupción eclesiástica, es la eh, primera eh, película que vemos ahorita en esta lista de crítica religiosa, Andy. ajá, sí, la corrupción eclesiástica que plantean, ¿no? Sí, Por ahí cómo los del gobierno manejaban los intereses, ujú, las dinámicas interiores de los chismes en los pueblos, las relaciones de los sacerdotes que seguían en la idea de la teología de la liberación, ¿no? claro. Trae de todo. ¿Y qué crees? Curiosamente es una historia más o menos de 1875 de Eca de Queirós, Ajá, portugués, es una adaptación de esa novela. de esa novela.
Entonces, desde aquel tiempo, veían este tipo de aspectos. O sea, Justo. no es mexicana, pero sí es muy importante que cómo se adaptó. Pues justo es magistral como Carlos Carrera toma esta historia y la Ujú. vuelve Y la mexicana, vuelve la adapta a mexicana, sí. México. Ajá. Y se empieza a comentar que va a salir, e inmediatamente la bloquean. Claro, de hecho sí, justo fue censurada en algunas ciudades Ajá. y enfrentó una fuerte oposición por parte de grupos conservadores y de la propia iglesia. Y de repente que la dejan y que la difunden. Excelente, Y de repente que se vuelve la película mexicana más taquillera de todos los tiempos. excelente. ¿Sí? Sí, Y sí, sí, más sí. todo lo que se vendió, ya había las famosas ventas de los DVDs, Ah, sí, ese estaba. tanto normales como los piratas. Sí, claro, Entonces completamente. también se compró mucho, ¿no? De hecho, tiene muchos premios, Frida. Sí, justamente podemos hablar un poco de ellos. La película El crimen del padre Amaro recibió numerosos premios, tanto en México como a nivel internacional. A nivel nacional ganó 9 premios Ariel Andy en 2003, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, entre otros. También obtuvo reconocimientos internacionales como la nominación a los premios Goya y a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Entonces, la verdad es que es un logro muy importante para esta película. Además, fue galardonada con el premio Coral al mejor guión en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 2002. Entonces, pues, todo esto muestra el reconocimiento tanto de la crítica como del público hacia la calidad y el impacto de la película, Claro. pese a la oposición Sí, religiosa. sí, sí, Entonces, sí. perfecto, mi tema, ¿no? O sea, yo no soy nada religiosa y me encanta que se expongan ese tipo de aspectos tan turbios que tiene pues este sector. Aquí, déjame hablar protagonistas y luego le entramos a eso que me acabas Claro de que sí, decir, ¿no? Andy. Está obviamente Gael García Bernal, Ana Talancón, Ah, claro, sí. está Sancho García, que le hace del sacerdote que recibe a Gael, Ujú, también sacerdote, Angélica Aragón, Luisa Huertas. Ah, qué ujú, papel hace Luisa Huertas de la Beata. ujú. Tremenda, Armendáriz Jr., Damián Alcázar, ¿no? Sí, Puros actores de super actorazos, nivel, ¿no? completamente. Ajá. Ahora, Claro que sí, Andy. este ambiente en el que dices la parte religiosa, que si eso no eh, es como a veces querer decir que no tienes nada que te puedan cuestionar. Y el decir que nada te pueden cuestionar cuando salen las cosas se vuelven más profundas. Completamente. Ajá. Porque Y ese es el asumes problema, un poder ¿no? Ujú, casi absoluto, ¿no? Como encima de mí, pues no pasa nada. Yo puedo hacer lo que yo quiera y la ujú. verdad es que no me van a juzgar. Y este tipo de golpes, pues se agradecen. Ahora, lo vimos aquí, Ujú. pero ha habido películas y series en donde más recientes, en donde están tratando otro de los grandes problemas que tiene la estructura católica, ¿no? Ujú. Eh, El Lobo de Dios, por ejemplo. Ok. ¿Lo viste? ¿Viste la serie? La conozco, Andy, pero Ah, no sé si prefieras profundizar tú, si tienes más no dominio. es únicamente decir, ¿no? Ajá, Que también hay cosas muy especiales, ¿no? claro. Que te llevan, si esta es eminentemente así a nivel local, Sí, nomás claro. llegas hasta el obispo, Sí, 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 en sí. esa llegas hasta arriba. Ah, ok, o sea, va Y en otras escalando. películas y en otras series Ajá. y en otros documentales llegan hasta arriba, ¿no? Sí, es cierto. Y algunos espacios que han llevado todo esto de los conceptos, de los problemas de los curas pederastas, ¿no? Que Sí, los llevan hasta los niveles de hasta arriba, y dices, ahí va. Entonces como que se van sumando, entonces dices, uno más uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco, ¿no? Y sí son cosas que impactan a la estructura, ¿no? completamente. Ujú. Y empiezan Ujú. con cosas quizá como estas, tan sencillas. Sí, justo, Andy. Ujú, Y se agradece la denuncia y el valor ujú. de hacerlo, porque antes de él no, nadie se había atrevido a hacer una denuncia de este nivel aquí en México. Y, o bueno, no recuerdo, pero bueno, a ese grado, no sé. Y esa Mm. valentía, el decir, voy a expresarlo, voy a hacer una película, voy a hacer arte, Lo que pasa es que se sí, agradece. y una la vemos más adelante, pero si quieres la comentamos nuevamente. Perfecto, solo que quizás no alcanzó como el mismo Ajá. nivel mediático.
No por estas, pero bueno, pues es Canoa. Claro, sí, claro, Canoa, Canoa, sí. ¿no? Sí, sí, Una sí. crítica esta también a la estructura y Ajá. a la manipulación que tiene la Sí, es religión. Ahí está cierto. Canoa, ¿no? Sí, Y brillante, Canoa, Felipe Casals. Bueno, sí, es que también Felipe Casals, pues es... bueno, ve quienes están trabajando, ¿no? Sí, claro. También tremendos. Enrique Lucero, Salvador Sánchez, Ernesto Gómez Cruz, Rodrigo Puebla, Roberto Sosa, Arturo Alegro, Carlos Chávez, ¿no? Todos en estos hechos que fueron realidad. Si Sí. en Amaro estás hablando del manejo de una ficción hasta cierto sentido, Ujú. aquí sí es un hecho real, en donde el sacerdote es el que provoca el linchamiento de estas personas en la comunidad Sí, donde estaban, ¿no? sí, claro. Wow, igual otra pieza del cine mexicano impresionante e imperdible. Sí. Felipe Canoa, Casals, Felipe Casals. en Canoa. Ujú. Ahora regresamos. Regresamos tantito estamos La La viuda Viuda Negra. negra, que también es, Pues igual es crítica religiosa, ajá, Andy, completamente, dice, 1977. sí, Matea, ¿no? Era una Ajá. huérfana que asiste al párroco, al padre Feliciano en su parroquia. El médico del pueblo intenta seducirlo, pero falla y procede a difamarla, haciéndola creer que mantenía relaciones con el sacerdote. Esta costumbre hace que las tenga, Ujú. pero al morir el sacerdote le cuenta la dinámica del pueblo a esta mujer, a Ujú. Matea, ¿no? Ok. Y de ahí se arma todo este rollo. Sí es, vamos, de un libro, de una novela Ujú. que se llamó, de Rafael Solana, Debiera haber obispas, del año 1954. Esta filmación es en el 97, pero tiene un impacto tremendo también, ¿no? Porque te das cuenta de estos ambientes locales, de cómo se manipula, cómo convergen algunos de los intereses y cómo se hace que la gente sea más ignorante, Claro. que tenga pues más miedo, ¿no? A las estructuras, hasta que hay quien le pone el alto a este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, parte precisamente de que el sacerdote, antes de morir, le platica a la que era su amante, ¿no? Que lo que por confesión supo de todos, ¿no? Wow, qué impresionante. Sí, Ajá, aparte este tipo de películas, no sé, me gustan mucho porque, no sé, como que empoderan demasiado, pues una parte silenciada, ¿no? ajá, Porque pues hay cierto tipo de poder que en su momento tuvo el poder religioso, como decíamos hace rato, que sentía que podían hacer lo que quisieran y nadie pasaba por encima de ellos. ajá, Y exponerlos así para mí es un manjar por ajá. completo. Y 1977 77, sigue sí. siendo una época un poco difícil para exponer a ese nivel. Ya empezaba a abrir, Ya empezó a abrir más. sí, ya empezaba a abrir Ok, más. perfecto. Bueno, la siguiente, vámonos con Pancho Villa. Sí, claro que sí. Ahí se habla que es una crítica, bueno, a través de una ficción de Rafael F. Muñoz, la historia de, así se llama, vámonos con Pancho Villa. Hacia la parte final, la última escena en donde aparentemente Villa asesina a la esposa y a la hija de A la uno de los que había familia. servido con él, Ujú. dicen es el rollo prohibido y esto no lo podemos dejar pasar. Y se habla, ¿no? Que inclusive el propio general Cárdenas es el que dice Ujú. este rollo no se pasa porque denigra A al Pancho Villa. ejército, denigra al Bueno, al ejército, ejército en general. ujú, De hecho, esta es y se paga. es Ujú. la película considerada como la mejor película mexicana, ¿verdad? Sí, De la lista de las 100 de las 100 mejores. mejores. Y no recuerdo, Andy, el día que tuvimos el placer de verla en la Cineteca, pasaron este final, No, el séptimo rollo no. el séptimo rollo, no. Yo solo he visto el séptimo rollo, por si a alguien le interesa, está en YouTube. Si Ah, lo pues buscas, vean. está en YouTube. Y yo no me quería quedar con las ganas de poder verlo porque usualmente no lo Sí. proyectan y ahí al menos Ajá. puedes verlo. Y sí es fuerte porque pues te hace cuestionar muchas cosas. O sea, al final del día en la película le dan un tono más villanesco Al pues general al Villa. general Villa y Ujú. a su ejército. Entonces cambia mucho la connotación. Pero si lo vemos desde la parte ficcional, Ajá. sí era increíble.
O Sí, sea, Fernando de Fuentes hace que realmente sientas como, pues todo es una lluvia de emociones internas en esa escena, es muy fuerte. sí, Es claro. como, me detiene mi familia. Y corte A, Y ya no tienes familia, ya no tienes ya no familia, tienes quien te ya detenga. no tienes nada que te Ah, detenga. sí. Sí, Bueno, de impresionante. Fernando de Fuentes, 1936. Sí. Esta se dice que fue el propio general Cárdenas, pues lo he leído, pues, Ujú, que fue el propio general Cárdenas, que tuvo que pagar el costo ujú. del último rollo para que fuera rentable, inclusive la película. Se me Wow. hace un poco más fuerte de este mismo director, de Fernando de Fuentes, Ujú. El prisionero número 13, que sí habla así Mm, de las dinámicas completas y metidas del ejército en aquella época ya, ¿no? ok. Sin embargo, en esta la ponen y sí, dices ese séptimo rollo como que gira. Pero si te vas al origen de donde viene el Vámonos Ujú. con Pancho Villa, la novela Ah, de sí, Rafael sí, F. sí. Muñoz, ¿qué crees? No está pegada. Rafael F. Muñoz Ujú, dice una cosa de su novela. O sea, ujú. ajustaron la novela. Sí, es una Ujú, reinterpretación, sí, pero completamente. bueno, pues tiene todo esto, ¿no? Claro, y tiene el sello propio de Ujú. Fernando de Sí, Fuentes, sí, sí. entonces pues se separa un poco. Sí, bastante. Ujú. Un poco, Sí, ¿no? Un mucho. Ujú, sí, sí, sí. justamente, Ahí Andy. está. Del 36, Andy. Ahora, ahí te va una de las, también de Ah, las... muy importante. No sabía que esa había sido censurada, Andy. Yo Sí. pensaba que... Bueno, el detalle está que con esta inauguraron el Cine México ahí en Cuauhtémoc Ah, y Álvaro Obregón, ¿no? ajá. Inauguraron, la dejaron 2 semanas, se la quitaron porque denigraba. Ok, ok, Y ok. entonces se la llevaron la película. Fue cuando empezaron a cobrar 4 pesos por la exhibición del cine, Ah, en ok, 1950. ok. Que esa tarifa llegó casi hasta los 70, de 4 pesos por ir al cine, de primera. Ah, o sea, costaba 4 pesos cuatro entrar al pesos el cine. cine. ¿Mm? Ay, qué envidia. Qué tiempos. Bueno, Ya quisiera. y aunque la introducción la Ajá, marca y te lo dice, dices, no es un problema de México, es un problema de todas las grandes capitales, ¿no? De lo mismo lo puedes ver en París, que lo puedes ver en Nueva York, claro. que lo puedes ver en Londres. Vamos a vivir un drama urbano, ¿no? Sí, es un problema Y humano. aunque lo Ujú. advierte, es considerada en época de alemán que denigraba, ¿no? A los mexicanos. Y por eso la bajan. La censuraron. Y después, cuando tiene el éxito internacional, es cuando permiten que vuelva a abrir y se vuelva a ver Los Olvidados, Dicen que siempre no. ¿no? Pues Ajá. justo Los Olvidados de Luis Buñuel. Sí, Estela Inda, Manuel Inclán, Roberto Cobo, Almadelia Fuentes. Yo no sabía que sentían el golpe de Los Olvidados muy directamente hacia los mexicanos, o sea, de que era algo que denigraba a los mexicanos. Sí, Tendrá que ver con que Luis Buñuel sí es considerado cineasta mexicano, pero él nació en España y es español. ¿Habrá como ese prejuicio que le dieron no, así de, "Ah, un español viene a juzgarnos"? no, ¿No? ¿No no, fue eso? no, no, no. Ah, ok. No, no, Fue el tema. el tremendo tema, ¿no? Ok, Sí, ok, que ok. dicen, oye, es que no puede ser, nosotros ya queremos seguir en el desarrollo, es tapar el sol con un dedo, ¿no? Y, oye, no, es que esto es en todos los lugares, ¿no? Ujú. Acuérdate, hay otra película también que saca cómo eran los ambientes, por ejemplo, en Nueva York, West Side Story, ¿no? Ah, En, claro, sí, en sí, la sí. zona esta de Soul Sí, Kitchen, ¿no? sí, O sí, sea, sí. las pandillas y todo eso, y veías cada cosa ahí que dices, no, bueno, pues, no la censuraron, ¿no? Pues Y es la fue súper realidad. ganadora, ¿no? Claro, es la Ujú. realidad. Eso pasaba allá, Ujú, esto pasaba aquí, o sea, y ujú. tantas otras que sacan, ¿no? Las problemáticas sociales de las grandes ciudades, ¿no? Sí. Y del sistema, ¿no? Sí, Ujú, completamente. ujú. No, pues es que película impresionante. Sí, Una crítica social muy pulida. sí. Y bueno, Perfecto. después de esta teníamos Canoa, pero ya la vimos, pero la Ya que hablamos sigue de ella. también extraordinaria. Wow. El Nuevo Mundo. Esta es una película del año 1976 que yo la conocí hasta los 90. No, no, no la conocí en esta época, ¿eh? Que se trata de un sacerdote jesuita que se avienta el invento de la Virgen de Guadalupe. Ok. Así de, Pues te no, dan a bueno. entender. Entonces Ajá. imagínate nada más el impacto que tenía entonces, pues,
córtala, ¿no? Va para atrás. Va para atrás. Aaron Sí. Hernández, extraordinario. Juliana Vitia, Ángel Aragón, Héctor Ávila, Lucila Balzaretti. Se estrenó en el 78, 2 años después de que les dieron chance, la dejaron un ratito y luego la quitaron, ¿no? Pero es esto. Pues es que justo es una crítica, como mencionas aquí, Andy, a las mentiras del catolicismo. Ajá. Y es un tema muy fuerte para mucha gente. Sí. Mucha gente jamás estaría preparada para tener ese tipo de debates sin marcar una postura, porque yo tengo la mía, pero es subjetiva y respeto las contrarias. Entonces, pues prácticamente es ver arder al mundo, porque a mucha gente si le quitas su fuerza religiosa, se les va todo. Entonces es muy polémico, es completamente polémico. Y pues a mí me encanta, Sí. yo soy súper partidaria de estos temas, pero entiendo la postura de los contrarios y de la gente que tiene creencias, y evidentemente es un ataque. Sí. Prácticamente es algo muy directo, me estás atacando y estás atacando mis creencias, cuando solo es arte, una forma de expresión y otro punto de vista. Claro. Ujú. Pues Qué aquí comple- está, ¿no? Y la vuelta de Sí, tuerca de la salida es extraordinaria, ¿eh? sí, No la espolio. sí, no. Es extraordinaria. Pero para los que tengan la fuerza, Búsquenla. sí, El Nuevo claro, Mundo. sí. Búsquenla. Nuevo Y Mundo. para los que son más como No, yo, que también lo vean, no, que también lo, que sí. la persona que tiene otro punto de vista está bien, pero el otro no tienes por qué no ver, y que vuelvo a Es decir, que yo siento que se ofenderían mucho, Andy, ¿no no, pero pues crees? también te vuelvo a decir los otros materiales que están saliendo en este Claro, sentido, ¿no? sí, claro. ¿Quién Sí. te tiene que sentir, nos tenemos que sentir ofendidos todos o las personas Ujú, que se sienten que han sido burladas por eso, ¿no? claro, sí. Y en este caso, pues se entiende que es Tonantzin, ¿no? Nuestra madre, Sí, la madre de nuestra raza, en ¿no? esa parte cultural tiene todo mi respeto, ¿Mm? más cuando lo asocio justo esa, pues sí, esa unión, ¿no? Que fue más impuesta que otra cosa, pero pues Quedó, quedó y tiene mi respeto desde el aspecto de Tonantzin, ¿sí? completamente. Pues ahí está, Nuevo Mundo. Perfecto. Y Pues luego vámonos la con otra, otra. La también sombra es del caudillo. La sombra del caudillo. Esta sí duró 30 años enlatada, porque era una crítica muy abierta al gobierno y al Ujú. ejército mexicano, Sí, justamente. de cómo hacían las cosas. Es Julio Bracho el director de una historia de Martín Luis Guzmán, Es de los 60s. de 1960, sí. Tito Junco, Tomás Perrín, Carlos López Moctezuma, Ignacio López Tarso son los protagonistas. Y es una historia de cómo quitaban o cómo ponían a un presidente, ¿no? Justo. Los militares. Y pues aquí justo vemos que no es una película que haya recibido premios significativos en su momento debido a la alta censura. Fue muy extremo. Con el tiempo se ha convertido en una obra de culto, que es lo que ya podemos ver y poder apreciar actualmente. Y pues se le reconoce por su valor histórico y cinematográfico. Pero pues fue altamente considerada polémica, como lo decías, por la parte de la política y la evidencia de la violencia en México durante la revolución. Pues revolucionaria. Bueno, pues Post-revolucionaria. revolucionaria, cierto, Andy. Entonces, pues generó tensiones, yo creo, ¿no? Con el gobierno Sí. de la época. Entonces, nunca se estrenó oficialmente en México, Andy. No. Eso es muy fuerte. No, Ujú. lo que pasa es que sí hubo por ahí, se dice que hubo mano negra, hablando Ah, en sí. serio. Sí, claro. Ok. Hubo mano negra y que lo que pudo salir salió por abajo de la Secretaría de Gobernación. Wow. Y quién sabe tú cómo fue a salir, que yo la vi, esta de La Sombra de Caudillo, en unos ciclos de cine club en la UNAM, Ok, bueno, pero en justo los 70s. se entiende, ¿no? La UNAM ya tenía este paso adelante. Tenía No, más visión. le Ah, llegó sí. de pirata. Ah, Le ok. llegó Yo pirata, pensé sí. que sí, como Le muy hacen autorizada. copias, se las copias piratas y luego las piratas y llegó piratas y mucha gente se enteró de la película porque era pirata, ¿no? Ok. Incluyendo a los críticos de cine de la época, Wow, qué impresionante. ¿sí? Pues sí, pero fue algo como muy nacional
porque en Sí, otros sí, países se logró proyectar. sí. Entonces fue algo... Pero no les decía nada en otros países, ¿no? Pero una No, historia X, pues, es que justo para ellos no era pues algo que significativa, tocara ¿no? sus fibras Ujú. sensibles. Y en México Sí. prácticamente sí se Pues era sintió. el modo de vivir, así. Así vivían. Ujú. Qué impresionante, la sombra del caudillo. La sombra del caudillo, sí. Perfecto, Andy. Vamos a platicar de algunas otras, pero quizá un poquito más rápido. Claro, como menciones Menci- honoríficas. menciones de ellas, ¿no? Interesantísima, Toña nacida virgen de 1982. Ujú, Una niña que desde que nació está inmersa en un ambiente porque su mamá era prostituta y a ella no le costó serlo, ¿no? Entonces te narra este ambiente especial y obviamente que dijeron, no, pues esta no puede ser así, ¿no? O ujú, sea, no puede ser en esta claro. línea. Ahora, esta, la de Toña nacida virgen. La que sigue, Las apariencias engañan, es de Jaime Humberto Hermosillo. Ok. Y en este caso, chécate esto, ¿no? Enredos sexuales, heterosexuales y homosexuales. Ah, esa parte también no la hemos platicado, No. pero obviamente era todo un tema y seguirá Ajá. siendo todavía un poco un tema en ciertos aspectos. Sí, doña Erlinda y su hijo Ajá, también, que habla sí, 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 sí. y también La la de diversidad Erlinda, sexual. aquí no le quisieron Ujú. entrar, y cuando dijeron en Mayor, qué bárbaro, qué buena película, fue cuando le dieron chance Eso de pasa aparecer en mucho, México, ¿no? justo, ¿no? La apreciación Ujú. de fuera para que empiecen a valorar internamente. Ajá. Ahora ahí te va esta también. Esta, Andy, de esta yo tengo un dato súper importante De porque a mí me Satánico encanta. Pandemonium. Ay, Éntrale, todo, éntrale. todo lo que sea así, Alucarda. De hecho, te voy a ser honesta, Guillermo del Toro ha declarado que es una película que le gusta y que admira. Y bueno, Alucarda, la hija de las tinieblas. Obviamente ya la vi, me encanta, para mí es un monumento al cine de terror en México. 1978, perdón, Carlos López Moctezuma, obviamente es terror, y narra la historia de dos huérfanas que viven en un convento católico y se ven enfrentadas a una posesión diabólica. Mi mero, mero, mero tema. A mí me encantan estas películas tan, pues Ujú. así, satánicas, me fascina. Entonces, a Guillermo le gusta, ha sido parte de inspiración para Guillermo del Toro y es una película que podemos Alucarda. rescatar en el cine de terror mexicano. Sí. Lo curioso es que ¿El idioma? el idioma es inglés, ¿Está en inglés? está en inglés. Sí. Eso es muy curioso, pero es nuestro y se Sí. puede. Superactuación de Tina Romero, ¿eh? Sí, sí, Tina sí, Romero que sí. había Sí, actuado con Casals y con sí. Riften y con algunos otros más, ahora con López Moctezuma en una superactuación. Pues justo, pues sí, era un tema un poco más internacional. Eh, Entonces, por eso le entraban desde bueno, la parte del idioma. punto, pero pues eso no está para que conste, ¿no? O sea, no pasa nada con el subtítulo, sin el subtítulo. La película es buena y es inspiradora, pues ahí está, ¿no? Y Alucarda, es que justo ahorita estaba viendo porque no queda tan bien, pero Alucarda yo recuerdo, si no mal tengo entendido, es como si voltearas un poco Drácula. Entonces tiene Ajá, algo que ver con Drácula. con el nombre. Entonces con el Ujú. nombre y fue cuando lo construyeron. No Sí, está exacto, pero tiene algo que ver con Drácula, porque sí, es Drácula, nada más le agregan la A, es Alucarda y si lo lees al revés y le ajá. quitas la última A es Drácula. Drácula. Ajá. Entonces, bellísima. Muy bien. Ahora, otra Ajá. que no tiene mucha significación, Ujú, tampoco así técnica, artística, ¿verdad? ujú. La masacre del río Tula, Ok, en del donde lo que ves, 85. sí, el punto Ajá. fue que sacó a los trapos al sol a los policías Sí, de la definitivamente. época del negro Ujú. Durazo y a la Qué posterior y fuerte. cómo era, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está, pero también dijeron, oye, no lo puedes pasar, ¿a poco estos Ujú. son los que luchan por la justicia aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. la movieron mucho por ahí y estuvo un rato enlatada, ¿no? Ujú. Ahora, esta que es realmente un documental bien interesante, ¿no? Igual, Eh, 2011, yo sí, recuerdo cuando todo el mundo la quería ver, no la encontraban, la buscaban sí, por YouTube, la buscaban por todos lados porque ya empezaba el auge de YouTube. Así que, presunto culpable, Andy. presunto culpable, sí, es Sí. la vida de Toño Zúñiga, ¿no? Ujú, Un compa y un tianguista de Iztapalapa ujú. que lo meten al bote y que nadie
Nadie le ayudó para nada, nomás Y muy por esto, joven, ¿no? 26 años. Sí, tenía 26 años, ¿no? Ujú, Ujú. Es presunto culpable que también estuvo por lo mismo que sacaba muchos elementos que... claro. Ahora, esta que sigue, Frida, hoy, Santo en el Mm, tesoro de Drácula, suena muy interesante, Andy. o El vampiro y el Excelente. sexo. Esta Ajá. es la película en donde empieza a sacar desnudos y muchas cosas que aquí no le dejaron pasar. Ah, Y que tiene ok. un éxito especialmente en París, Ujú, entiendo. Y ujú. en esto, inclusive creo que se lo oía, no estoy seguro si se lo oía, híjole, a uno de los pintores, pero mejor no lo quemo. Sí, Ok, no lo ok. quemo, no lo quemo. A ver si Que alguien la sabe que vieron nos allá, digan. sí. Ajá. Bueno, mejor lo digo de una vez. Creo que le oí este comentario a José Luis Cuevas. Ah, ok. Sí, porque se Ok, exhibió cuando él ok. andaba allá. Ok. Entonces, él, esta y otras vio, ¿no? Ujú. Igual, eh, la marca de sangre también la vio él allá, en fin. Ah, ok. Todas esas películas que aquí en Ajá. México eran como que tabús, allá se Ah, ya veían más. sé. Sí, claro. Y este es el cine que no dejaban de ver aquí en México del Santo. No lo Impresionante. dejaban de ver, ¿no? Y bueno, pues de alguna forma, pues no que sean los grandes argumentos, pero para la época también eran especial y que un mexicano pusiera esto. Y Ajá. entonces le dicen aquí en México, no, pues esto aquí en México no puede salir. Y hacen que le cambia Santo en el tesoro de Drácula Ok. y quitan todas las escenas donde había desnudos y Quitan todo escenas lo sexuales. divertido, Andy, no se Sí, vale. sí. Esta es Ajá. la que siempre eh, censuraron del Santo Del aquí en santo. México, ¿no? Aparte me encanta, digo, si me permites leer aquí dos líneas de qué Ajá. trata. Santo viaja al pasado para apoderarse del tesoro del conde Drácula y repartirlo a las Las familias familias necesitadas necesitadas. de México. No, ya la quiero ver, obviamente. Sí, Súper la premisa. sí. Ahora, Perfecto, le seguimos, ya casi terminamos. claro. Llámame Mike, que también es una crítica a la policía. Ujú, Tarahumara, y en este caso también inclusive Cascabel, que son películas ujú. que censuraron porque hablaban del abuso a los pueblos originarios mexicanos, Eso también a es los muy chamulas y importante. otros a los rarámuris en Chihuahua, ¿no? Sí. A Tarahumara a los rarámuris y Cascabel a la gente allá en Chiapas, Ujú. a los pueblos originarios allá chapanecos, ¿no? Eh, Otra también impresionante, El Grito, de Leobardo López Arreche, que Volvemos es al a tener testimonio. este tema, que este tema ha generado que casi todas las películas que se hacen respecto a él se censuren aunque sea un poco, o sean un poco complicadas Sí, para su salida. sí, Ajá. pero te quiero decir que esta, bueno, pues es como la cachó, Ok, ok. ahí, in situ, El Grito, México de in 1968. situ. O sea, no hay nada de nada. Así pasó, así lo vio, así lo tomó y así lo exhibió. Y eso fue lo que incomodó, Ujú, me imagino. obviamente. Ya lo vimos con Rojo Amanecer, ahorita lo vemos con El Ujú, Grito de México 1968. Y si me permites, Andy, ajá. Tlatelolco Verano, el 68 del 2013, dirigida por Carlos Volado. Lo mismo, la película enfrentó resistencia por parte de autoridades que no querían que se reabriera el debate sobre esos eventos. Y pues justo aborda el movimiento estudiantil del 68, entonces vemos el mismo patrón de que sigue siendo, bueno, seguía siendo Ujú. un tema difícil, no sé si a la fecha. No, sí, sigue diciendo. Bueno, tenemos ahí el famoso Ajá. documental de Operación Tlatelolco, ¿no? Que Ah, sacó sí, Canal claro que 6 de sí. julio, que Ajá. también es muy, muy, muy férreo, ¿no? Y Ujú. por ahí algunos otros que acusan de que se existieron o no existieron los rollos perdidos estos que en efecto un Sí, cineasta mexicano tomó de todo lo que se vivió en Tlatelolco. claro, Y siguen completamente. perdidos los rollos, ¿no? Siguen perdidos Sí. esos rollos. Y sí, obviamente, él dice que se los entregó a... Es de Servando González, el director Ajá. para que ubiquemos alguna película de él, Viento Negro, el director de Viento Ujú, Negro. Él tomó con las cámaras ujú, que compraron para hacer la película de México 68, de la ujú. Olimpiada. Wow. Utilizaron no solo las cámaras, sino también el,
la propia película, ¿no? Ajá. Para pasar la película, lo que compraron los rollos. Ajá. Con eso lo tomaron. Wow. Y él habla, y dice que fueron cosas especiales. Y a ver, perdón, Andy, ¿y esos están perdidos? Están perdidos. Y son escenas reales de lo Sí, que se vivió sí. ese día, Sí, con las cámaras de última generación que había en ese momento. en ese momento, Ujú. para grabar las Olimpiadas del Sí. 68. Y le matan a un camarógrafo ahí en Ay, qué Tlatelolco. impresionante, Ujú. para robarse los rollos. No, se lo matan Ajá. como parte de la refriega. Wow. Ajá. Qué Sí, fuerte. no, sí, todavía hay Sí. cosas que no Sí, se hay dicen. muchísimas cosas. Sí, y si siguieran saliendo proyectos, por decir, un proyecto de ese tema, Ajá. estaría increíble. Sí, y Los lo que rollos aquí... perdidos de Tlatelolco. Sí, Uy. y aquí algo que me gustaría señalar, ¿no? Que también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque sí hay en estos procesos de revisionismo histórico algunas personas que tienen capacidad económica que ahora reintentan a través de series reescribir la historia, ¿no? Ah, completamente. Entonces hay que tener también mucho cuidado. Y ya hay cosas en la calle que tienen estas características. Porque estas puede ser condiciones. como con cierta maña. Están reescribiendo la historia. Ya es mi punto de vista. De Una que ya reinterpretación sin ya me puedo fundamentos. ir así, yo ya me puedo ir atrás y puedo presentar todo esto, ¿no? Claro. Y le cargo la mano a lo que le quiera cargar. O sea, ilumino lo que quiera iluminar y le pongo oscuro lo que le quiera poner oscuro, ¿no? Claro. Wow. Entonces se deforma. Se deforma. Ujú. Sí, es cierto, Andy. Ujú. Bien, pues estas serían Frida Calzón sin inspector, que pues, es un poco también a la crítica de la época, Redondo, ¿no? Que también 86. sí. Que en este caso Redondo sí se aísla el protagonista para escribir sobre Eso la vida religiosa está muy colonial, interesante. ¿no? Sí, justo un escritor que se aísla para escribir sobre la vida religiosa colonial. Otro tema muy fuerte, Andy, muchos trapitos que se podrían sacar. Sí, ¿no? Y bueno, en este Sí, caso, al claro. narrar los problemas de las monjas con el señor obispo, ¿no? Uy, las monjas y el obispo. ¿Qué Claro, colas tenía? sí, claro. No, pues, increíble tema. Sí, Perfecto. Y Cascabel, del Cascabel, la que dijimos 77. que es Ajá. el documental para la gente de los pueblos originarios de Chiapas, ¿no? Perfecto, Andy. Wow, pues igual, ¿qué opinas de, así súper rápido, otras dos nada más así Ajá, rapidísimo? adelante. Los Caifanes del 67, dirigida por Juan Ibáñez. Porque pues justo es una película que retrata la vida urbana y la contracultura en la Ciudad de México. Fue censurada por su lenguaje coloquial y por la forma en que mostraba la juventud de la época. Poquito. No trae nada. Pues no es como muy trascendente. No, digo, se puede Ajá. decir, ay, ¿qué pueden decir? No dice nada, o sea, que hablen en caló un poquito, que no pasa nada. ¿Y por qué la censuraron por eso, Andy? Pues porque eran tiempos de donde intentaban moralizar a la juventud mexicana, ¿no? Es Ah, todavía ok. 1967, es el diazordacismo, sí le hacían caso a ciertos sectores reaccionarios, conservadores, Y pero por no eso. tienen nada. Pues, Pero no tiene nada... brillante, Sí, no, es claro. brillante la película. Sí. Se mandan las copias a la Unión Soviética en aquel tiempo y allá se les pierden y toda la Unión Soviética la vio y no pegaron derechos y cosas así. Excelente. Sí, los Ok. Caifanes. Y por último, una de nuestras grandes favoritas, Andy, la hemos mencionado mucho, Santa, de 1932, dirigida por Antonio Moreno. Es una de las primeras películas sonoras, como lo has mencionado, Andy, mexicanas, y fue censurada por su tratamiento de temas como la prostitución, lo que se consideraba controversial en ese momento. Pues Sí. en los 30. 32. Pero hay que decir que parte Federico Gamboa, el autor de la novela de Santa, sí. parte de la época porfiriana. Sí. Y parte para entender la doble moral que manejó siempre la clase política porfiriana. Ah, Sí, completamente. que era Sí. en la mañana eran inmaculados servidores públicos, ¿no? Y en la noche eran De día unos, de noche de otros. noche otros en los lugares, en las Claro. casas non santas, ¿no? Sí, Y completamente. de ahí sale la inspiración de esta novela. Y Federico Gamboa lo decía, ¿no?
porque él ocupó puestos políticos y tuvo que irse al extranjero, y cuando vienen las leyes estas de amnistía, regresa aquí, se integra a la Academia Mexicana de la Lengua, y él platicaba, ¿no?, de que él había vivido, ¿no?, de una mujer, de una prostituta, ¿no? Dicen, ¿cuál? Qué fuerte. Pues, ¿cuál? Pues por la de la novela, ¿no? Claro, Las sí, regalías claro, de la sí, de la novela, novela. había vivido de lo que le dejó Sí, 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 vender sí. libros, ¿no? Sí, pero me imagino el Y impacto un de tema decirlo y después decir de mi novela. Qué sí, impresionante. pero bueno, las Sí. locaciones extraordinarias de esta película, que no es la primera santa, hay que Ah, sí, 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 señalarla. sí. Sí, Hay ¿cuántas son, Andy? ¿3? cuatro, Son 4, ¿verdad? cuatro en cine. En cine, ok. Con temas sin nombre llamado Santa. La primera, que es una película muda, Ujú, que solo quedan trozos ahí, todo se fue perdiendo. ujú. La segunda es esta, ya con cine sonoro, Sonoro, perdón. ajá, Hay una tercera con Esther Fernández ajá. en los años 40, Ujú. y después en los 70 otra santa con Julisa. Esas Ah, son las sí, cuatro, sí, sí, sí. de... Sí, santa. Pero sí, en su época, en el 32, cuando sale, ya sonó así, todavía pegaba este Sí, ambiente, ¿no? completamente. Ujú. Todavía, pues sí, hace mucho tiempo. Sí. Ya casi 100 años. Sí, por siete Sí, por llegamos a 7 los años, 100. ya casi llegamos a los 100. 100 años de cine sonoro mexicano. Sí, 100 años. Perfecto, Andy. Muy bien. Pues qué tema tan interesante, Sí, tan impresionante. A mí me busque, encanta, me bueno, que la encanta. gente los busque, ¿no? Busque por ahí, Sí. a ver de estas que dijimos, y algunas otras que quizá también tengan, que sepan que tuvieron censura. Pero ahí está lo interesante, lo Ujú. bonito, el saber. Y bueno, no solamente es el tema, ¿no?, sino apreciar todo lo que conlleva precisamente el trabajo, o lo que dijiste, ¿no? El trauma que pudo haber tenido el director o los productores o los artistas al no dejar pasar lo que ellos intencional o positivamente sacaban para que se supiera, ¿no? Desde una trinchera mucho más Sí, chiquita, a mí me ha pasado y da mucho coraje. sí, 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 Porque no puedes hacer nada. O sea, sí, te amarran y ya sí, no sí, sí. tienes como otro punto. Y es difícil porque sí, Ujú, abordar temas explícitos, fuertes, no sé, meterte con sectores tan sensibles y vulnerables, bueno, sí, bueno, no vulnerables, sensibles, ujú, es difícil. claro. Entonces, pero a mí me encanta, nos encanta, Andy, yo adoro, la verdad es que este tipo de cine a mí me llena mucho, es como de, ¿y ahora qué va a pasar? Ujú, ¿Cómo lo abordan y cómo lo digiere la gente? ujú, ujú. Todo el debate que se hace Sí, con las personas que lo ven. sí. Pues ahí Ahí está está, Andy, la censura en el cine en mexicano, el cine mexicano. y pendientes para la próxima semana. Claro. Por ahí estoy bien, ya terminando de ubicar, que vamos a traer a no digo el nombre, pero a uno de los mejores cantantes de todos los tiempos de México. Cantante popular. Oh, wow, excelente, Andy, perfecto. Muy bien. Pues yo también estoy en ascuas, vamos a ver quién es. Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales, Andy. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @AndyJavierCorrea. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Si quieren adquirir cualquiera de sus ejemplares, El cadáver de Maximiliano y otros cuentos republicanos o Antología teatral, Historias del Porfiriato y la Revolución, no olviden que en la cajita de descripción encuentran la liga para su compra. Recuerden que nos vemos todos los jueves a las 10:30 de la mañana completamente en vivo en Facebook. No olviden dejarnos sus comentarios, sugerencias, sus reacciones, igual seguirnos por favor, principalmente en Facebook y YouTube para crecer, seguir con este bello proyecto. Y recuerden que pueden encontrar todos los episodios en Spotify. Muy bien. Perfecto, Andy, muchísimas gracias. Gracias, Frida. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.